¿Qué tal? ¿Cómo están? A partir de este video vamos a comenzar con la resolución de problemas del capítulo del movimiento parabólico. En este caso, dadas las condiciones del primer problema, que es el que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a aplicar las condiciones teóricas que habíamos propuesto dentro del video teórico del movimiento parabólico para caída libre o de caída libre. Si no se vio todavía el video de la parte teórica de este capítulo, te invito a que lo puedas ver antes de continuar con la resolución de este problema. Además, aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal y podamos pues seguir subiendo más contenido de este tipo. Entonces comenzamos con nuestro ejercicio. Dice: desde el borde de la azotea de un edificio de altura h se lanza horizontalmente un proyectil con una velocidad de 20 metros sobre segundo, llegando a impactar con el suelo después de recorrer 75 metros horizontalmente. La pregunta es: ¿cuál es la altura del edificio? Y bien, para poder resolver nuestro problema de una manera apropiada, lo que vamos a realizar en este caso es inicialmente la gráfica, por lo menos de manera teórica, de cómo nosotros consideramos que se va a dar el movimiento. En este caso dice que el lanzamiento es totalmente horizontal, y dentro de la teoría del movimiento parabólico de este tipo habíamos visto que un lanzamiento de este tipo va a darse más o menos con una trayectoria similar a la que acabo de dibujar en pantalla, donde vamos a tener en este caso los datos mostrados, que son que recorre una altura horizontal, perdón, una distancia horizontal de 75 metros, y en función de ese valor nos pide determinar cuál es la altura h que tiene nuestro edificio en este caso. Entonces esa es la pregunta base. Dicho eso, si es que el lanzamiento del proyectil en este caso va a ser totalmente horizontal, entonces la velocidad inicial es pues precisamente totalmente horizontal, es decir, la velocidad de x es igual a 20 metros sobre segundo al inicio de nuestro problema. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dos implicaciones. La primera es, obviamente, lo que mencionamos, que la velocidad es totalmente horizontal, y la segunda es la parte más importante, que es un dato adicional, que si la velocidad inicial es totalmente horizontal, la velocidad inicial en el eje y vendría a ser un valor de 0. Ese es un dato, decíamos en la parte teórica, que no es parte de la información que está escrita como tal en el enunciado, sino algo que nosotros debemos entender y asumir de manera teórica dadas las condiciones de nuestro ejercicio. Muy importante. Además, que decíamos en la parte teórica, decíamos que lo más importante de acá es poder encontrar cuál es el valor del tiempo de bajada, porque en base a este valor, aunque no me lo pidan, yo puedo determinar cuánto o de qué manera voy a relacionar las dos ecuaciones que relacionan ambos temas que a priori decíamos anteriormente no tenía nada que ver el uno con el otro. Entonces vamos con la resolución de nuestro problema. Para ello, entonces, sería bueno una recapitulación de datos de cada uno de los temas que componen nuestro ejercicio. Por ejemplo, podríamos iniciar con los datos que tenemos dentro del capítulo de Mereu, que sería el eje X. Serían entonces, uno, la velocidad inicial o la velocidad horizontal, que es constante, no se olviden, de 20 metros sobre segundo. Tengo también la distancia horizontal de dato, que es de 75 metros. Y eso es todo lo que tengo. Con esto podría encontrar el tiempo de bajada, que es un dato común. Bien. Paralelamente podríamos también anotar los datos que tenemos dentro del eje vertical, que serían datos para la parte de caída libre. Que la caída libre, no nos olvidemos, es parte del movimiento vertical que se da en el eje Y. ¿Cuáles son esos datos? Número 1, tengo la velocidad inicial en Y, que es igual a 0, porque está partiendo de un lanzamiento horizontal, 0 en vertical. ¿Qué más? No tenemos nada más que eso. Aparte podríamos considerar la gravedad, que si no nos da de dato ya sabemos que es un valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y es todo lo que tenemos. Ahora, de acuerdo a las propiedades que ya habíamos visto en el capítulo de Mereu, básicamente con esto ya tenemos lo necesario para poder encontrar el dato faltante, que sería el tiempo. Sin embargo, en la parte de caída libre, dado nuestro análisis de MRV incluso, podemos entender que necesitamos sí o sí 3 datos para poder resolver dicho problema. Por lo tanto, podríamos empezar nuestra resolución en el capítulo de MRU. Entonces de acá podríamos decir
más abajito. Vamos a encontrar el tiempo, muy importante esto de acá, en el tema que tenga una mayor cantidad de información, que en este caso vendría a ser MRU. ¿Cuál es la ecuación MRU? Pues nos acordamos de la misma, y la ecuación MRU nos dice que la distancia horizontal, en este caso le vamos a poner X, es igual a la velocidad horizontal también, multiplicada por el tiempo T, que en este caso es el tiempo de bajada. De acá podríamos despejar el tiempo y la velocidad en X mandarla al otro lado de mi ecuación a dividir, con lo que me quedaría que el tiempo es la distancia horizontal dividido entre la velocidad horizontal también. Y de acá podría ser un reemplazo. Reemplazando los valores, tendríamos que el tiempo, que en nuestro caso se llama tiempo de bajada, es igual a la distancia horizontal, que decíamos que es un valor de 75, dividido entre la velocidad horizontal, que era nuestro dato inicial y es de 20 metros sobre segundo. De acá podríamos determinar el valor y pues ya es un proceso de cálculo. Que ingresamos a nuestra calculadora y nos da un valor de 3,75. Y ese es el tiempo total de bajada que funciona para los ejes horizontal y vertical. Entonces 3,75 segundos y ya es nuestro resultado parcial. Con esto ya podríamos completar un dato más para el eje vertical, porque el tiempo que tarda en bajar funciona horizontal así como verticalmente. Ya lo habíamos explicado en la parte teórica. De acá entonces podría yo ingresar un dato más que vendría a ser el tiempo de bajada encontrado, que ahora vale 3,75, y con esto se cumplen las condiciones de resolución de un problema de movimiento vertical, es decir, un MRV en el eje Y, que sería una búsqueda de tres datos que nos permite resolver el problema de una manera sencilla, lo cual se reduce a escoger una ecuación que me permita resolver dicho problema. Entonces, para ello podríamos elegir una ecuación que tenga velocidad inicial, que tenga gravedad, que tenga el tiempo de bajada y que me permita encontrar la altura. Entonces podría ser la primera ecuación. Vamos a decir, aplicando la primera ecuación del movimiento vertical. ¿Cuál es esa primera ecuación? Vamos a cambiar de color y vamos a empezar la resolución de esta parte de acá. Nos vamos a un color un poquito más de otro tono. Bien, la primera ecuación del movimiento vertical dice que la altura es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, y esto más o menos, dependiendo del tipo de movimiento, un medio de la gravedad multiplicada por el tiempo elevado al cuadrado. Bien, de acá vamos simplificando algunas cosas. Si nosotros tenemos una velocidad inicial en el eje Y de 0, estamos hablando del eje Y netamente, 0 multiplicado por cualquier valor, todo sería 0. De acá vamos a ir reemplazando datos. Tendría entonces la altura h, que sería igual a un medio, en este caso con sentido positivo porque estamos de bajada. Ahora sí, un medio de la gravedad, que en nuestro caso si no especifica, dijimos que le íbamos a redondear a 9,8, pero eso ya saben ustedes que depende de cada institución y o universidad donde se esté postulando. Bueno, para secundaria también aplica. Y el tiempo, que sería un tiempo de 3,75. Y esto, otra vez, elevado al cuadrado. Entonces, fíjense que encontrando el tiempo, que después lo voy a aclarar nuevamente en nuestro resumen del problema, podríamos resolver dicho ejercicio y llegar a nuestro resultado final. Ingresamos los datos entonces en la calculadora, un medio de 9,8 multiplicado por 3,75, esto elevado al cuadrado. Si se gusta, esta parte de acá también se la puede poner entre paréntesis. Muy bien, entonces
Ingresando los datos necesarios nos da un valor de 68,9 metros. Entonces la altura H del edificio es un valor de, lo decíamos, 68,9 metros. Y esto vendría a ser nuestro resultado final y por ende la finalización de nuestro problema. Muy bien, hagamos una recapitulación que, bueno, va a incluir también una parte teórica que ya habíamos mencionado anteriormente. Decíamos que para poder resolver un movimiento parabólico que es de tipo caída libre, entonces lo que tenemos que hacer es combinar las ecuaciones respectivas de cada uno de los capítulos que vayamos trabajando y hacer dos consideraciones. Número uno, si el lanzamiento es horizontal, entonces inicialmente la velocidad en el eje Y es 0, haciendo la separación y tomando en cuenta que las velocidades horizontales son constantes y las verticales no lo son. Entonces tenemos que separar los datos muy bien desde un principio. Fíjense que como metimos dos columnas, acá con uno de datos de MRU, que es del eje X, y uno de datos de caída libre, que es del eje Y. Entonces se hace una separación de cada uno de los datos al principio del problema, para que no tenga la confusión de estar viendo a qué tema pertenece cada uno de los datos. Posteriormente, entendemos, después de ver lo que tenemos y lo que nos falta encontrar, que es muy importante el tiempo de bajada. No importa de qué tema lo encontremos. Si tengo más datos en MRU, pues seguramente lo encontraré de MRU. Si por otro lado, como en el siguiente ejercicio que vamos a ver, tuviéramos más datos en la parte del movimiento vertical, pues encontraríamos el tiempo del movimiento vertical y lo reemplazamos en MRU. Entonces, el tiempo de bajada, insisto otra vez con el tema, es la variable clave para poder entrelazar estos dos temas y que nos pueda permitir resolver un movimiento en dos dimensiones, que es en este caso lo que es el movimiento parabólico. Entonces, básicamente sería eso nuestro ejercicio. Si tienen alguna duda, pues pueden poner en los comentarios. Vamos a continuar haciendo más problemas de estos. Y pues por hoy ese sería todo nuestro video. Que les vaya muy bien. Chao, chao.